Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Meditamos en Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 6, donde dice la palabra del Señor. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Hasta ahí la palabra del Señor. Judíos de todas partes del imperio convergían en Jerusalén para celebrar uno de los acontecimientos más importantes de su historia. La Pascua era la fiesta por excelencia en Israel. En ella se festejaba la liberación de los descendientes de Jacob de Egipto. Este evento está registrado en el libro del Éxodo. Se acercaba no solo la Pascua, sino también el final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Las autoridades judías buscaban cómo matarlo. Esto quiere decir que conspiraron bastante tiempo contra el Hijo de Dios. Todo ese tiempo pensaban erradamente que hacían lo correcto. Mientras en el templo ministraban, adorando a Dios, exponiendo las Sagradas Escrituras, y al mismo tiempo estaban conspirando para matar a un inocente. Cuánto sinsentido, cuánta hipocresía religiosa, cuánto fanatismo. La intervención de Satanás en la traición de Jesús no resta la más mínima responsabilidad a las autoridades de la nación, ni a Judas Iscariotes, que obraron voluntariamente. Muchos creyentes culpan al diablo de sus propios pecados, pero recuerden que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones. Mateo capítulo 26, versos del 3 al 5, dice que entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y convinieron y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. El plan era dar muerte a Jesús, y ese plan existía desde hacía mucho tiempo. Multitud de pasajes en los distintos evangelios dan fe de ese plan maquiavélico, de ese plan diabólico de querer matar al Salvador. Marcos 3:6, 11:18, 12:7, 12:12, Lucas 19:47, 20:19, 22:2, Juan 5:18, 7:1, 19:25, 8:3. Muchísimos pasajes demuestran que los sacerdotes, las autoridades del pueblo, tenían intención de matar a Jesús. Sin embargo, temían al pueblo porque Jesús tenía muchos seguidores entre ellos, especialmente entre los galileos. Judas les facilitó las cosas ofreciéndose voluntariamente para entregarles a Jesús de manera secreta, sin causar ningún tipo de revuelta pública. ¿Por qué lo hizo Judas? Porque era uno de esos discípulos que creían que Jesús, con su poder sobrenatural, derrocaría al imperio romano y restauraría el reino de Israel. Cuando le oyó decir a Jesús que le era necesario padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, Mateo 16:21 y Marcos 8:31,
perdió la esperanza en Jesús y gestó la idea de la traición en su mente y en su corazón. No existe excusa alguna para tan horrible traición de Judas. Él fue culpable de no haberse sometido a Dios ni de resistir al diablo. Santiago 4:7. Era uno de los apóstoles de Jesucristo. Fue un privilegiado. Por mucho que los calvinistas se empeñen en afirmar que Judas nunca creyó en Jesús y que era un hijo del diablo, la verdad es que no siempre fue así. Que Jesús lo escogiese como apóstol lo demuestra. Judas fue un discípulo activo de Jesús. Lo acompañó a lo largo de su ministerio y fue testigo de sus profundas enseñanzas. Había presenciado cómo en multitud de ocasiones fue acusado por los sacerdotes, escribas y fariseos, por los saduceos, los herodianos, y cómo el Señor siempre salió victorioso de todas aquellas refriegas. Siempre respondió con profunda sabiduría y muchísima mayor autoridad que la de todos ellos. Judas estuvo presente en muchos de sus milagros. Vio cómo sanaba al enfermo con misericordia. Incluso vio resucitar a los muertos. A pesar de todo lo cual decidió entregar a Jesús en manos de aquellos que buscaban su muerte. Y él lo sabía. Lo hizo por 30 monedas de plata. Recordemos que era ladrón, amante de lo ajeno. Las autoridades se alegraron enormemente de la traición de Judas. Les facilitaba totalmente la tarea y además tendrían un cabeza de turco a fin de poder acusarlo en caso de necesidad. Tanto Judas como Satanás se equivocaron terriblemente al pensar que matando a Jesús acabarían con su objetivo, con su misión y la de sus seguidores. Ambos erraron por no entender que precisamente la muerte de Jesús era la clave de su victoria, la clave del plan maestro de Dios. Queridos hermanos y amigos, debemos tener muchísimo cuidado con nuestras expectativas acerca de lo que Dios tiene o no que hacer. Debiéramos conocer profundamente nuestras Biblias a fin de no errar tanto como Judas y las autoridades judías. Tengamos en cuenta que tanto los sacerdotes, escribas y fariseos eran religiosos, creían estar haciendo lo correcto. Sin embargo, sabemos que no fue así. Déjenme decirles algo que no debieran olvidar nunca. Todo aquel que actúa ignorando la palabra de Dios y lo que en ella está escrito, está destinado al fracaso más pavoroso. Recuérdalo. Todo aquel que actúa ignorando la palabra de Dios y lo que en ella está escrita, está destinado al fracaso más terrible. Judas se equivocó y Satanás también. No queráis equivocaros también vosotros por no tener en cuenta la palabra del Señor. No queráis errar tanto como ellos erraron. Antes de tomar decisiones, asegúrense de que son conforme a la voluntad de Dios establecidas en su palabra. Actuar sin respaldo bíblico es peligroso. Nos aleja de Dios y abre las puertas al enemigo. Que Dios nos ayude a entender su palabra y a ponerla por obra. Sean bendecidos, hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo en Cristo. Amén.